Casi 20 años transcurrieron desde que un fiscal italiano recibió la denuncia por el homicidio de Daniel Banfi y la desaparición de Bernardo Arnone durante la dictadura militar de Argentina. Ambos eran uruguayos con ciudadanía italiana. Esa denuncia desembocó en una investigación que culminó con 146 acusaciones en distintos países de la región, de los cuales 33 llegaron a juicio. Y este lunes, el Tribunal de Apelaciones italiano condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares involucrados en el Plan Cóndor, entre ellos 13 uruguayos: Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, José Gavazo, Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebó, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato y Jorge Néstor Trócoli. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué hubo que presentar la denuncia en Italia? ¿Qué significa el fallo para las causas vinculadas con la dictadura de ahora en más? Bueno, para hablarlo es que estamos recibiendo aquí en estudios al abogado Felipe Michelini, especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional y coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Michelini, ¿qué tal? Un gusto, bienvenido. Un gusto a toda la audiencia, estar aquí en Radio Mundo y bueno, felicitarlos, además yo no había venido, felicitarlos por este estudio tan elegante que tiene. Muchas gracias. Bueno, yo decía recién, esta denuncia se presentó hace 20 años, en 1999. Me parece que vale la pena recordar entonces cuál era la situación en ese momento en torno a los crímenes de la dictadura que llevó a estas dos mujeres, a Aurora Meloni y Cristina Miura, a radicar la denuncia en Roma, ¿no? Sí, en primer lugar creo que es bueno recordar lo que pasó antes de esa fecha, que fue en Uruguay entre 1973 y 1985, que tuvimos un sistema de terrorismo de Estado, comúnmente conocido como la dictadura militar, que significó un control absoluto de la sociedad uruguaya, la proscripción de sindicatos, partidos políticos, la restricción total de la prensa, la intervención del Poder Judicial y además la tortura sistemática a todos los niveles, la prisión prolongada y los asesinatos y homicidios, así como la desaparición de personas dentro y fuera de fronteras. Eso ya venía en un clima político muy enrarecido, con actuación ilegal del Estado hasta el 73, y en ese marco de la dictadura o terrorismo de Estado en Uruguay es que nuestro país participó en lo que se denominó posteriormente como Plan Cóndor, que fue una coordinación represiva de los estados de la región, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia inicialmente, pero con otros contactos fuera también, con el objetivo de perseguir, encarcelar, asesinar, torturar y desaparecer a opositores políticos. En todos los países hubo un proceso de transición democrática, en ese marco hubo iniciativas para el esclarecimiento de los hechos en primer lugar y además la actuación de la justicia, la Comisión Nacional Programática, que fue el programa común de los partidos de oposición y de la sociedad civil en el proceso de salida en el 84, establecía que las denuncias de derechos humanos tenían que ser tratadas por el Poder Judicial. En el 86 se sancionó lo que se denominó la ley de la caducidad de pretensión punitiva del Estado, que impedía la realización de juicios penales y que además el Poder Ejecutivo, bajo la firma del presidente Sanguinetti en su momento, en su interpretación y aplicación hizo prácticamente imposible el avance de las causas judiciales, la búsqueda de la verdad, la identificación de los cuerpos. Lo cierto que ese proceso de impunidad se expandió también a otros países de la región, Argentina con las leyes de obediencia debida y punto final, Brasil siempre tuvo una actitud muy restrictiva en estos temas, Chile todavía estaba saliendo de la transición, Paraguay también en la misma situación, y hubo un hecho internacional definitorio que fue el pedido de extradición de la justicia española al Reino Unido de Gran Bretaña para someter a juicio al entonces general Pinochet. Aquel fallo del Baltasar Garzón, del fiscal, ¿no? Baltasar, del juez Baltasar Garzón, que efectivamente
utilizando la legislación europea y eso tuvo un largo juicio que de alguna manera empezó a derrumbar la impunidad y que tuvo un impacto, entre otras cosas. De ese proceso es que surge a iniciativa. O sea que ahí los familiares de personas desaparecidas vieron una ventana que se abría, que era la oportunidad de internacionalizar efectivamente, el tema. Utilizar los mecanismos de jurisdicción penal extrafronteras que tienen todos los países en relación a la defensa, incluso el uruguayo, en la defensa de sus ciudadanos, porque en principio la jurisdicción penal es territorial, la ley se aplica en el territorio, pero tiene muchas excepciones. Una de ellas es cuando se afectan los derechos de los ciudadanos de un país en otro país. En ese sentido se hicieron estas denuncias, Cristina Miura, Aurora Meloni, Lucy Barburu también, es decir, de alguna forma se generó un espacio en conjunto con familiares de víctimas en la República Argentina, a los efectos de interesar a la justicia italiana de la situación de estos ciudadanos que tenían ciudadanía italiana. Así se fue empezando a armar y así se empezó un grupo más grande, ¿no? Un grupo más grande. En Uruguay, en definitiva, terminó alcanzando a 13 víctimas uruguayas, y el fiscal Capaldo comenzó a trabajar, hizo una larga investigación. El fiscal Capaldo fue el que inició la investigación en ese proceso que prácticamente le llevó unos 10, 12, 13 años de investigación. ¿Por qué la denuncia se hizo en Italia en particular, dentro de los países? Se hizo en Italia. En primer lugar, había habido experiencias de un movimiento de solidaridad muy importante en Italia en relación a la lucha por la solidaridad de las víctimas del terrorismo de Estado. Hay que recordar, por ejemplo, lo que fue el Tribunal Russell en el año 74, es decir, por Uruguay y por Argentina. Entonces había un movimiento y se habían hecho denuncias antes. Segundo, la comunidad italiana, tanto en Uruguay como en Argentina, es una comunidad importante, por lo tanto se pudo encontrar que efectivamente fueran ciudadanos y que estuvieran vinculados. Y tercero, el hecho... Ahí está, la condición era, tenían que ser ciudadanos italianos. Exactamente. Y el tercer elemento es que dos de las promotoras más activas de esta causa, Aurora Meloni y Cristina Miura, vivían en Italia. O sea que allí fue una serie de combinaciones para que la causa empezara a avanzar. Básicamente había dos puntos centrales. El punto central de la responsabilidad de los mandos por el Plan Cóndor, por el terrorismo de Estado. Dos, casos individuales. Básicamente esa es la situación. Mucho después se sumó el caso del señor Trócoli en la causa. Se le agregó la causa Trócoli a esta causa del Plan Cóndor. Porque Trócoli, que estaba requerido en Uruguay, se fugó a Italia, como él era ciudadano italiano, de acuerdo al convenio, al tratado de extradición Uruguay-Italia, que venía del siglo XIX casi, no podía ser extraditado y por lo tanto tenía que ser juzgado. La decisión fue incorporarlo a esta mega causa, para así llamarlo, ¿verdad? Cuando la sentencia de primera instancia en enero del 17 eximía a Trócoli, algunos decían que había sido un error incorporarlo en esa causa. Con la sentencia de condena perpetua de estos días, parece que uno debería corregir ese juicio, si en algún momento lo dictaminó. Siguiendo lo que fue este proceso de estos 20 años, partimos de estas denuncias que empezaron a hacer familiares, organizaciones de familiares y de víctimas. ¿Cuándo empieza a involucrarse el Estado uruguayo como tal? El Estado uruguayo empieza a involucrarse decididamente cuando efectivamente tiene que enfrentar la situación paradojal que se había situado en el tema Trócoli. Recién ¿verdad? Ahí. Estamos hablando de 2007, cuando se fuga... sí, exactamente. O sea, Trócoli, ¿no? No, más antes, creo que es 2006. 2006. Pero esa
o sea, casi una década, pero ya había venido un gobierno del Frente Amplio. El presidente Valle había hecho un cambio cualitativo, yo creo que hay que reconocerle, que había instaurado la Comisión para la Paz. Desde el año 96 se venían desarrollando las marchas del 20 de mayo con una movilización ciudadana muy importante que clamaba verdad, memoria y justicia. Ya había habido causas que se iniciaban intentando sortear el candado de la ley de la caducidad. Ya había estado la resolución 2992, de alguna manera resaltada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaraba que la ley de caducidad era incompatible con la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre. Había habido resoluciones a nivel de Naciones Unidas en el Comité de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo al protocolo facultativo, que condenaba también a Uruguay. O sea, ya había habido un cúmulo de situaciones, y además en Argentina había habido cambiado, se habían anulado definitivamente las leyes de punto final y de evidencia de vida. Por lo tanto, había un clima más accesible. El gobierno uruguayo, enfrentado al tema de Trócoli, ya había iniciativas en ese sentido, judiciales. En definitiva, termina convirtiéndose en parte civil, al igual que el Frente Amplio, en una modalidad que la legislación italiana permite, que aunque uno no sea víctima directa, pero puede ser una víctima indirecta y puede tener participación civil en el juicio. Y por lo tanto, a partir de allí se involucró decididamente, primero a través del el abogado italiano Fabio Galliani, y luego a través del abogado Speranzoni. Le iba a preguntar también, estamos hablando de un proceso que lleva muchísimos años, pero ¿cómo fue el proceso que tiene que ver con el relevamiento de datos en Uruguay, el relevamiento de pruebas, ¿no? Porque estamos hablando de que la denuncia se presentó por primera vez en el 99, se abrió ahí esa instancia, pero había que buscar pruebas de mucho más hacia atrás, ¿verdad? La Fiscalía inició, incluso yo recuerdo que el fiscal Capaldo vino a Uruguay, hizo una visita, entrevistó, interrogó, revisó, pidió documentación, o sea, hizo todo en Uruguay, en Argentina, a los efectos de desenmascarar las responsabilidades institucionales del Plan Cóndor, pero también de los casos puntuales que estaban señalados. El tema de los juicios de crímenes de lesa humanidad es que gran parte de la documentación y de la prueba y la evidencia la tiene el propio perpetrador, que es el Estado, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que el Estado uruguayo se comprometiera y se interiorizara en la causa fue muy importante, porque aportó prueba muy significativa para lograr esta última sentencia que de alguna manera complementa la sentencia de primera instancia. ¿Pero qué tipo de información concretamente se aportó en las cautas? Legajos, expedientes, resoluciones. El grupo de trabajo con Speranzoni incorporó los nuevos documentos de lo que fue el archivo FUSNA, que hemos tenido la responsabilidad de esa intervención, y ya hace como 3 años que estamos trabajando. Ahí está, le iba a preguntar, hagamos un paréntesis, porque usted es el coordinador del Grupo por Verdad y Justicia. Vale la pena que recordemos en qué es lo que hace el grupo como tal. El Grupo de Trabajo ¿verdad? por Verdad y Justicia fue una decisión del presidente Vázquez dar un impulso en materia de lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Crea este grupo y le permite a este grupo establecer las líneas genéricas de actuación, las líneas estratégicas, y interactuar con la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, que ya venía de la administración Mujica, que ya venía en su antecedente más inmediato con lo que era la Secretaría de la Comisión para la Paz del presidente Jorge Valle. Entonces, en ese marco es que nosotros cooperamos decididamente con ambos abogados en todo lo que se nos solicitó. Esa fue nuestra tarea, poner a disposición todos los acervos documentales que se tenían en la órbita de la Secretaría del Grupo de Trabajo. Particularmente fue muy sustantivo, muy importante, yo diría trascendente, si no definitorio, el hecho de que el grupo pudiera colaborar
con todos los archivos FUSNA, ¿verdad? Que vinculaban directamente con el caso Trócoli. Recordemos, FUSNA, por las dudas, fusileros, el Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada. Que tuvo una Nacional. Participación decidida o muy real en lo que fue la colaboración con la Armada Argentina para lo que fue el plan de exterminio en nuestro hermano país. Así que ahí consistió también, ese fue fue uno de los, el involucramiento que usted tuvo sí, en esta causa en particular, ¿es ese? Sí, básicamente. Después seguí, pero en realidad nunca estuvo encomendado de hacer un trabajo sobre la causa. Yo lo que se me encomendó, que lo cumplí, es ponerme a disposición de los 2 abogados contratados por el Estado uruguayo, primero uno, después otro, y colaboré en todo lo que se me pidió y logramos, porque uno dice, bueno, lograr documentación significa ubicarla, certificarla, apostillarla, vincularla con otra, o sea, establecer el origen. Es un trabajo que los equipos técnicos que dependen del grupo de trabajo de la Secretaría lo hicieron muy profesionalmente y estamos muy orgullosos. Ya por el solo hecho hubiera justificado nuestra actuación. Le iba a preguntar, ¿por qué se demoró tanto? Estamos hablando de un fallo que llevó entre que se inició y ahora tener esta sentencia en segunda instancia. Y que todavía falta la casación. Y que todavía falta esa otra etapa, la casación en el caso Trócoli. Primero, la utilización de la jurisdicción, entre comillas, universal, o en la jurisdicción extraterritorial en este caso, ¿verdad? Porque hay algunos casos que los países dicen, bueno, si hay un acto de tortura en alguna parte del mundo, como es un acto como crimen de lesa humanidad, puedo actuar. La justicia belga tenía esa normativa, la justicia española tenía esa normativa, y que no tenía que haber una relación directa, como es este caso, que es la defensa de ciudadanos italianos. Aquí lo que hubo es una justicia penal nacional para intervenir en defensa de ciudadanos italianos afectados gravemente en sus derechos en otro país. Bueno, ya de por sí es una cuestión compleja, más aún cuando involucra un plan criminal de por lo menos de más de 4 estados, con las más altas responsabilidades, entre ellas embajadores y presidentes y cancilleres. Es decir, obviamente la justicia en general, además, es lenta, sí, y tiene que avanzar sobre evidencia y tiene que avanzar sobre, en definitiva, sobre pasos firmes para cumplir con una verdad, porque que había Plan Cóndor ya lo sabíamos todos, claro, que había responsabilidades. Solamente los necios tienen que negarlo, o sea, quieren negarlo, ¿verdad? Claro, pero sí, leía, por ejemplo, por estos días algunas declaraciones de ese fiscal que tomó la causa en esta primera instancia, que claro, en el medio, de hecho, hasta dejó la actividad, ¿no? Se retiró. Pero él decía, señalaba eso, ¿no? Cómo fue de a poco juntando todos los elementos a partir de los primeros testimonios y después la recopilación en los distintos países para también configurar eso y poder hablar del Plan Cóndor como tal, ¿no? Por más de que se insistía en que ya se sabía, digo, pero para aprobarlo como tal, como plan, todo lo que tuvo que hacer. Efectivamente, porque una cosa es el conocimiento que puede ser académico, que puede ser político o de sentido común, ¿verdad? Pero otra cosa es probarlo de acuerdo a el rigor de las normas probatorias de un juicio penal, que son muy altas. En derecho, la prueba en materia penal es la vara más alta desde el punto de vista probatorio. Ahora bien, yo prefiero una justicia lenta, pero que llega y que en definitiva pone las cosas en su lugar. Esta sentencia es muy importante porque demuestra el Plan Cóndor, pero además va también a responsabilidades individuales a un poder judicial como la Suprema Corte de Justicia, que se hace la distraída. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida le propongo hablar de eso, de qué consecuencias puede tener entonces este fallo. Esta mañana aquí en Perspectiva nos estamos centrando en una novedad de los últimos días que ocurrió en Italia y que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad ocurridos hace 4 décadas. Me refiero al fallo en segunda instancia que condenó a cadena perpetua a 13 uruguayos por su rol en el Plan Cóndor. De lo que implicó este fallo y
y de lo que deja hacia adelante es que estamos conversando con el doctor Felipe Michelini, que es especializado en Derechos Humanos y Justicia Internacional. Tiene 58 años y es coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Doctor Michelini, habíamos hablado hasta ahora de cómo fue este proceso, cómo se había iniciado el juicio, por qué se había abierto esa oportunidad de hacer la denuncia en Italia por parte de los primeros familiares y cómo se fue agrandando el tema, cómo cobró otra notoriedad, cómo se trabajó con los demás países. Ahora vayamos a centrarnos en las consecuencias. ¿Por qué se habla de que es un fallo tan importante desde el punto de vista histórico y qué consecuencias puede tener directamente el fallo como tal? Mire, la sentencia de enero del 17 ya era importante porque claramente demostraba dos cosas. La existencia del Plan Cóndor como tal y la responsabilidad de los altos mandos o las autoridades de los países que gobernaban durante ese proceso. Primera aclaración, desde el punto de vista judicial era la primera vez que como tal quedaba comprobado el Plan Cóndor. En una lógica regional sí. ¿No? Sí, ha habido sentencias que en cada uno de los países, la causa Orletti, por ejemplo, en Argentina, algunas causas uruguayas puntualmente lo señalan como tal, ¿verdad? Pero la base del Cóndor, creo que este juicio italiano es muy significativo porque además reunía víctimas de los países del Plan Cóndor. Entonces, en ese sentido fue muy importante y que además señalaba la responsabilidad penal inequívoca, innegable de las máximas jerarquías de los estados involucrados. Faltaba esto último que vino ahora con la apelación, que es las responsabilidades individuales, y que en el caso uruguayo tenía una especial significación porque en la causa Cóndor se había sumado el tema Trócoli, ¿verdad? Que tuvo mucha repercusión porque él públicamente había admitido las torturas, había admitido sus responsabilidades, llevado a juicio, se escapó y se fue a Italia. Llevado a juicio acá a nivel local, ahí local, fue cuando se fue a Italia, porque tenía también ciudadanía italiana y de esa forma tenía protección, ¿verdad? Por lo tanto, de esa perspectiva creemos que es muy importante, creemos que es un reconocimiento a todos aquellos que de alguna manera nunca bajaron los brazos. Un paréntesis más, perdón, antes de seguir con eso. En esa instancia decía lo del Plan Cóndor, que quedó comprobado como tal, pero claro, faltaban los procesamientos, habían sido absueltos la mayoría de los uruguayos que estaban implicados, ¿verdad? Porque se entendía que no estaban en ese nivel de autoridad. Esta sentencia complementa eso, corrige ese aspecto y por lo tanto creemos que la lectura de las dos sentencias son muy significativas. Es decir, que prueba la existencia del Plan Cóndor, condena a las más altas autoridades de la época por el Plan Cóndor y ahora con esta sentencia que ya no tiene apelación, que eventualmente corresponderá a un recurso de casación, pero por cuestiones muy específicas, no sobre los hechos. En definitiva, avanza en las responsabilidades individuales de los perpetradores. Le iba a preguntar, a propósito de esa primera instancia en donde no se logró encontrar responsabilidades, probar responsabilidades, y después sí se obtuvo recién en esta segunda a través de la apelación, veía declaraciones del ex canciller uruguayo Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA, que dijo ayer al programa Así no va de Radio Carve que el Estado uruguayo incurrió en una omisión por demás grave al no apelar la sentencia en primera instancia. ¿Por qué se resolvió no apelar en esa primera instancia? Mire, en primer término, yo creo que acá hay que concentrarse en lo importante. Lo importante es que este juicio que demoró tanto, ¿verdad?, tuvo al final una sentencia que demuestra efectivamente la existencia del Plan Cóndor, demuestra responsabilidades de los jerarcas y además condena a los perpetradores que estaban en la segunda línea. Me parece que eso es sustancial, es muy, muy importante. Yo tengo, sin duda, pleitos con el Estado uruguayo. Empezando, uno debería pensar por qué se tuvo que ir a Italia
y no juzgar estos hechos aquí, con la inmediatez, con el conocimiento, y no 4 décadas después, sino en los mismos, o a la salida de la dictadura, tal como se comprometió todo el sistema político a través de la Comisión Nacional Programática. Y en ese sentido hay una seria responsabilidad del Poder Judicial, que fue aceptando la idea de la lógica política, poniendo lo político por encima de lo jurídico, de tanto que se habla. Bueno, la ley de caducidad, en su artículo primero, habla de la lógica de los hechos, y la lógica de los hechos es la lógica política. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que se corrigió, porque la 18.831 restablece la pretensión punitiva, pero muchos años después, ¿verdad? Y además hoy la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia no se adecúa a los estándares del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana en cuanto a juzgar estos hechos con mucha severidad, porque son hechos gravísimos. Nosotros todavía no percibimos que un Estado ponga todo su aparato estatal para secuestrar, para matar, para hacer desaparecer gente, para borrar de la faz de la tierra a personas indefensas. Por lo tanto, si el Estado uruguayo apeló o no, que yo creo que además no podía apelar el Estado uruguayo, porque los que podían apelar era la Fiscalía, ¿verdad? En definitiva, el Estado uruguayo era parte civil, la apelación al final la Fiscalía la hizo, las víctimas de alguna forma también. Por lo tanto, ese no es un debate para mí sustantivo. Y además tenemos que resaltar que el abogado Speranzone aportó muchísima evidencia que contribuyó a desandar la parte incompleta de la sentencia de enero del 17. Sí, le preguntaba sobre todo por eso, porque, a ver, acá lo que se menciona es, o lo que queda sobre la mesa es la estrategia que se siguió de no apelar en esa primera instancia, y quien estuvo al frente por parte del Poder Ejecutivo en gran parte tiene que ver con Miguel Ángel Toma, que ya ha quedado cuestionado, como sabemos, por la participación por no haber denunciado, mire, hace poco ahora lo que decían los tribunales de honor respecto a la acusación, lo que declaró Gavazo, ¿verdad? Mire, acá hay dos perspectivas de esto: ponerse en ese detalle, tratar de señalar tal o cual responsabilidad, o mirar la película grande. La película grande, estas sentencias son centrales a la lucha contra la impunidad en Uruguay y contra la cultura de la impunidad, que hay que luchar todos los días. Es un reconocimiento a quienes lo llevaron adelante, es un homenaje a las víctimas, y además es un ejemplo de un Poder Judicial que, a pesar de las dificultades, logra estas sentencias ejemplares. Esperemos que los jueces de la Suprema Corte de Justicia tomen debida nota de que no pueden hacerse los distraídos. Ese es mi debate. Después, si se apeló, si no se apeló... No, está bien, yo entiendo lo que usted dice desde la perspectiva histórica. Lo que sí, claro... No, la perspectiva histórica no, la perspectiva de hoy. De hoy, está bien. De la magnitud que tiene... La magnitud que a mí me parece lo que pasa es que queda nuevamente en entredicho la actuación de una persona que por segunda vez puede ser acusado de no haber colaborado suficiente en esta causa. Un momentito. Es decir, este Estado uruguayo con Speranzone hizo todo lo que tuvo que hacer. Se le entregó toda la documentación, se trabajó codo con codo. Entonces, ¿qué parte miramos? El doctor Toma se puede defender solo, no es mi problema. Mi problema es que ¿dónde nos paramos? ¿A mirar el puntito, el detalle, o nos miramos la película? Yo desde hace muchos años estoy en estos temas, ¿verdad? Y me parece que hay que fijarse en las víctimas, los desaparecidos, los torturados, los presos. No nos perdonan que nosotros perdamos tiempo discutiendo los pequeños detalles de un largo proceso desde el 99. Entonces, me parece que no hay que focalizarse en lo anecdótico, hay que ir a lo sustantivo. Para eso yo estoy, para ese debate encantado, en la línea de los que quienes promueven la lucha contra la cultura de la impunidad, quieren verdad, justicia y memoria, y con aquellos que niegan los hechos, los minimizan, dicen que no existieron, que no vale la pena. Bueno, ese es mi debate.
Le iba a plantear, a ver, desde el punto de vista, bajando este fallo en segunda instancia y este histórico fallo, como usted decía, es uno de los pocos, en principio, que tiene penas tan extremas, ¿no? Y masivas contra estos 13 uruguayos. Pero además, para dos en particular, dijimos que eran 13 los uruguayos condenados, pero para dos en particular tiene consecuencias más bien prácticas, ¿no? Pedro Mato se ha dado a la fuga y recae sobre él una orden de captura. Y bueno, y después Jorge Néstor Trócoli, que es el único que reside en Italia, que ahora en este momento está libre, después de que huyó de la justicia uruguaya, pero todo hace esperar, salvo que la Corte Suprema del país europeo, bueno, haga lugar a su apelación, que efectivamente va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Todo indica que sí. Yo creo que hay que esperar esa... Hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando que esto sucedió, que hubo responsabilidades, que hubo personas que decidieron delinquir sobre la base de tener todo el apoyo del aparato estatal. Me parece que esa es la diferencia clave, y que el mejor homenaje que podemos hacerles a las víctimas es seguir peleando para que en Uruguay, en Argentina, en todos los países que sucedieron estos gravísimos hechos, con la jurisdicción italiana o con la que sea, seguir trabajando para hacer justicia. Le iba a decir, bueno, para el resto de los 11 uruguayos que están involucrados, el efecto más bien es simbólico, ¿no? Porque a nadie le gusta ser condenado como delincuente de gravísimos hechos, ¿no? Me parece que uno tiene que dar explicaciones en su entorno, en sus familiares, en su vecindario. Pero lo que parece improbable es que sean después... que tengan que ir a cumplir una condena en Italia, ¿no? Si salen, si logran la salida, por cierto, en condiciones de reclusión muy diferenciadas del resto de los condenados en Uruguay, incluso de los procesados, con una aplicación muy flexible por parte de las salidas transitorias. Es decir, hay allí unas condiciones, pero a nadie le gusta ser condenado por un tribunal que diga que es un asesino. Le iba a decir... Yo no conozco a nadie que diga a sus nietos, sí, soy un buen asesino. No, por supuesto. Pero le iba a preguntar, desde el punto de vista de los efectos prácticos que tiene para la justicia uruguaya como tal, ¿puede incidir en algo? Yo creo que incide, que demuestra que la justicia puede funcionar, que estos hechos son considerados gravísimos, no solo por los sistemas intergubernamentales de supervisión de derechos humanos. Mire, en el examen periódico universal Uruguay fue 4 veces, 3 veces en el sistema de turno regular y 1 vez en el sistema de entrega a medio término de forma voluntaria. O sea, prácticamente desde el 9 que está este sistema, en 10 años fue 4 veces. En las 4 veces hay una insistencia muy importante de cómo Uruguay hace o avanza o profundiza su lucha contra la impunidad. Porque este tema importa, porque los estados saben que si a un estado le pasó lo que le pasó a Uruguay, ¿verdad?, tiene que ser ejemplarizante, que no vuelva a suceder, la construcción del nunca más. No es un tema baladí. Y además ahora con una sentencia de un tribunal de apelaciones de Roma, me parece que debería darle a la Suprema Corte de Justicia un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje, que no pueden hacerse los distraídos, que estos son gravísimos crímenes, que no son crímenes individuales, normales, que son crímenes de lesa humanidad y que se les aplican todas las condiciones de esos crímenes como si fueran de igual forma de crímenes del nazismo. A quienes están cumpliendo sentencia aquí ya, a estos 11 personas que decíamos, ¿puede cambiar en algo su condición como tal de presos hoy en día? Bueno, decíamos, hay muchos que están en habrá que ver habrá que ver los fundamentos, y habrá que ver que quede firme la sentencia. Una vez que eso así sea, veremos si va a tener un efecto práctico específico, pero yo creo que hemos alcanzado y avanzado muchísimo. Que un tribunal reconozca en segunda instancia estos graves hechos es muy significativo para la causa. También deja abierta una puerta a un posterior juicio civil, ¿no? Claro, efectivamente, además ya la sentencia
no solo establece la cadena perpetua, sino además establece indemnizaciones específicas, es decir, por ejemplo, al Estado uruguayo se le va a pagar los costos que significó sí, este fallo, exactamente. todo este proceso, ¿no? Es verdad. Y después a los distintos familiares que han presentado denuncia, después tienen que hacer hay una serie de reparaciones que habrá que estudiar y que seguramente sus abogados estudien con mucho detalle. Doctor Michelini, para cerrar, quería hacerle una consulta más bien que tiene que ver con una actualización. A ver, ¿en qué está hoy el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia? Teniendo en cuenta que usted acaba de mantener algunas reuniones donde ha planteado, bueno, cómo hay que seguir investigando y trabajando en este tema, ¿no? Que quizás ha planteado por lo que ha trascendido, tengo entendido, ahora me dirá usted, pero cambiar la institucionalidad de dónde y cómo se puede investigar más sobre estos Mire, hechos, desde ¿no? 2005 en adelante el Estado uruguayo profundizó una línea de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, homicidios, desapariciones forzadas, torturas, etcétera, ¿verdad? A través de la actuación del Poder Ejecutivo y de la actuación del Poder Legislativo, con marchas y contramarchas a nivel del Poder Judicial. Como le dije anteriormente, la Comisión para la Paz fue un antecedente muy importante que todos los que estamos en estos temas reconocemos, la que impulsó el presidente Valle, y en definitiva la línea de trabajo generalmente ha sido de, en el marco del Poder Ejecutivo, vía decreto, acompañar este proceso. La experiencia del grupo de trabajo indica dos cosas en estos 4 años desde que se creó, 4 años y 2 meses, desde mayo del 2015, es que la línea de decreto, de mi punto de vista, ya está agotada, que se debería legislar y que se debería aprender de lo realizado, de las cosas buenas que se hicieron, de las cosas que no debimos hacer, de los obstáculos que enfrentamos y cómo los sorteamos algunos de ellos. Los dos más importantes son casi imposibles, porque son 4 décadas, venimos peleando un partido 4 décadas después, ¿verdad? Y además el pacto mafioso de los criminales que han sido muy valientes al momento de cometer gravísimos crímenes con víctimas indefensas y no tienen la valentía de decir y de señalar por lo menos dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Bueno, entonces en ese marco es que la propuesta que estamos impulsando, estamos desarrollando una línea de consultas, primero obviamente con la bancada oficialista, tuvimos una reunión ayer con la bancada del Frente Amplio a nivel de diputados, la semana que viene habrá una reunión con la bancada de senadores del Frente Amplio, en estos días nos reuniremos con la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es de legislemos, que haya una ley que establezca claramente los objetivos, establezca los medios, establezca los poderes jurídicos para por lo menos esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos, y además la pregunta es ¿dónde? Y yo creo que la experiencia indica que estar bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo es muy buena en algunos aspectos, pero tiene algunas otras dificultades logísticas y operativas que deberíamos intentar que una institución o un espacio institucional con mayor autonomía lo puede realizar. Esa es ¿Y cuál sería el espacio institucional? Bueno, eso hay, el derecho uruguayo permite distintas opciones, estamos explorando, pero me parece que la clave está en primero ponerse de acuerdo en esas dos premisas. ¿Es necesario legislar sí o no? Hay gente que podría decir no, no es necesario, sigamos con la experiencia que viene de Valle en adelante. Otros pueden decir sí, legislemos, yo creo que hay que legislar, que la ley... ¿Qué ventajas tendría el legislar como tal desde el punto de vista práctico del alcance que puede hay tener algunas, por ejemplo, hay algunas dificultades. Yo, por examinar la documentación, llego a la conclusión que hay una persona que podría aportar información, no tengo ningún mecanismo de convocarla a esa persona que es testimonio. Obviamente parece lógico que si eso está en el ámbito del Poder Ejecutivo no se le permita, ¿verdad? Entonces tengo que ir al Poder Judicial, ¿verdad? Ahora avanzamos con la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. En el nuevo procedimiento penal tiene un cierto nivel de autonomía, pero en cambio, si la causa es anterior, tengo que pedirle al juez
¿verdad? O sea, y tengo un Poder Judicial que ha estado reticente, obviamente, en estos temas, ya lo saben ellos, lo sabemos nosotros, sabe el mundo. Es un Poder Judicial que no ha puesto el énfasis, la energía para el esclarecimiento de estos hechos y además los ha minimizado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si nosotros tuviéramos una institución independiente, con autonomía, que tuviera algunos poderes más claros, ¿verdad? Bueno, yo creo que facilitaría le pongo ese ejemplo como le pongo otro, podría poner otros ejemplos. Fíjese que nosotros le solicitamos a el Sindicato Médico del Uruguay que nos brindaran la información de los tribunales de ética. No se negaron, sobre la base de que en definitiva podría vulnerar derechos de las personas. Es una cosa absurda, pero el sindicato médico como tal. Sí, ahora están intentando pasárselo al Poder Judicial, o sea, pero obviamente ahí hay un problema de esa información. Sería importante que la analice quienes están analizando los temas. Pero nuestra tarea no ha sido de polemizar con los escollos, ha sido resolverlo. Bueno, buscaremos otra forma, etcétera. Entonces me parece que si hubiese una ley que diera esos poderes, que clarificara esos problemas, bueno, sería muy importante la consulta tenerlo. ahora está a nivel de si hay que o no que tener Esa es ley, la primera. Y después, ¿a dónde? Y bueno, en la medida que a través de estas amplias consultas podemos avanzar, no queremos que esto sea una cosa de un capricho de una o dos personas. Evidentemente, el grupo de trabajo como tal está agotado y que además el gobierno termina. El 1 de marzo, el presidente Vázquez le va a dar la banda presidencial a otro ciudadano. Pero usted quiere que quede ya una ley ahí para que entre en esta legislatura, que pueda llegar a entrar en esta legislatura. Eso es mi aspiración, contribuir a la institucionalidad en la lucha contra la impunidad. Doctor Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con la audiencia y a las órdenes. Gracias.